Hola, bienvenidos a Revista Cascabel, el podcast. Una vez más, aquí tenemos de invitada a Génesis Franco, la psicóloga. Muchas gracias, Génesis, por venir. Gracias por la invitación. Una vez más, siempre acompañándonos con excelente información sobre salud mental, entre otros temas que vamos a hablar. Y el día de hoy también estamos en transmisión por redes sociales, Revista Cascabel. Nos pueden ver en Instagram en este momento. Y también próximamente vamos a estar en colaboración con las transmisiones con la cuenta de Génesis Franco. Bueno, Génesis, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día vamos a hablar sobre el amor propio y las cosas que usualmente no se dicen, no se hablan sobre esto, del proceso como tal. Ujú. ¿El amor propio es lo mismo que decir autoestima o son cosas diferentes? No. Eh, es parte de ese proceso, pero son dos cosas que van de la mano. O sea, es el amor propio es algo que engloba la autoestima, en nuestra seguridad. Son esos pequeños detalles que van aumentando, que van mejorando en esa parte del amor propio como tal. ¿Y la autoestima qué sería en ese caso? El autoestima se dice que son esos pequeños detalles que nosotros tenemos en nuestros días a días a lo largo de nuestra vida que vamos cumpliendo esos retos y que eso nos va satisfaciendo y de esa forma pues vamos creando nuestros estándares, nuestro estilo de vida y nuestro concepto como tal de persona. Ok, entonces sí tienen relación la autoestima y el Tiene amor propio, relación. pero son cosas diferentes en momentos diferentes, pero Una, que coexisten. una apoya a la otra. Una apoya a la otra. Una apoya a la otra. Más que todo en cuestiones de la autoestima, se dice que es ese concepto que uno tiene y cómo se ve a sí mismo. Y cómo medimos esa visión de uno mismo, tal vez se llega a ese punto a través de la comparación del uno y del otro. Y de esa forma pues vamos creando nuestra autoestima. Se puede ver de una forma tal vez un poquito negativa porque realmente va a depender de otras circunstancias, más no de uno mismo. Tal vez eh, tendría que ser un proceso demasiado sano con la persona y de quienes los rodean para no estar en esa comparación porque llegaría a ser algo negativo para la persona. Justamente eso te iba a preguntar, el desarrollar el amor propio, ¿desde qué momento lo desarrollamos? ¿De manera consciente o inconsciente? Muchas veces de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque es desde nuestra base familiar lo que nos rodea, qué tipo de círculos nos rodea, la mentalidad de esas personas, si se hablan, en qué tipo de lenguaje se hablan en ese círculo y cómo se hablan a sí mismos. Y de eso va a ir dependiendo. Por eso es que ya cuando estamos en una edad adulta, dependiendo de nuestras esferas o nuestros núcleos en la sociedad que tenemos, eh, vamos a ir sintiéndonos de una manera segura o vamos a sentirnos siempre vulnerables, pero va a depender de nuestros círculos y cómo nos alimentan en nuestra vida personal. Si nuestro primer círculo social es la familia, la que conocemos, y ellos van determinando nuestra autoestima por lo que me estás diciendo, ¿eso influye cuando estamos ya adultos? Claro, va de, eso va a depender de cómo, no va a depender 100% porque nuestro círculo familiar obviamente es el núcleo, pero a lo largo de nuestra vida pues nos vamos alimentando de otros núcleos, de otras esferas. Entonces, nosotros a través de nuestro criterio pues vamos a ir midiendo qué tomamos y qué no, pero sí influye muchísimo. Va a influir muchísimo en cómo tenemos nuestro lenguaje, cómo nos hablamos a nosotros mismos. De hecho, eso es un reflejo de cómo tratamos a los demás. Y también es un reflejo de la familia de la cual venimos y cómo se manejan y cuál es el diálogo, cómo es la comunicación entre ellos. ¿Cómo determinamos si en algún momento, por ejemplo, yo eh, tengo baja autoestima? ¿Cómo yo puedo saber que tengo baja autoestima, ser consciente de eso y tomar la decisión de pedir ayuda? La persona, a ver, el autoestima realmente para cada persona es distinto, porque va a depender de tus parámetros, de tus estándares, qué es lo que tú quieres para tu vida, porque puedes estar
para otra persona que se esté comparando en el top de tu vida, que estás muy bien, pero realmente para ti no te satisface eso porque eso no es lo que tú quieres. Y igualmente te estás comparando o quieres otras cosas que estás observando de otros. Entonces, realmente vendría a afectar, decir, baja autoestima, porque no hay un nivel. Cuando ya no te sientes motivada, cuando ya no hay las actividades que realizabas, pues ya no te llenan, ya no hay esa alegría o ese ímpetu de realizar las cosas. Y más que todo porque tal vez podrían llegar a un estado de sentimiento de estancamiento. En ese punto, cuando ya no encuentras dentro de tus mecanismos, dentro de tus herramientas, una solución para salir de ese estado, pues hay que buscar opciones, hay que buscar ayuda profesional. ¿Qué tanto influye el apoyo familiar en ese punto clave de darse cuenta que necesita ayuda la persona para seguir avanzando en el tema de autoestima propio y de todas esas características que me acabas de decir? Va a depender mucho de la perspectiva que tiene la persona con respecto a la familia, porque hay personas que son muy allegados, muy apegados y hay otros que no, pero va a depender de eso, del criterio que tenga con respecto a la familia. Obviamente, siempre hay cosas que trabajar con respecto a la familia, pero puede ser de manera directa o indirecta, es decir, que puede trabajarlo juntos con ellos o simplemente trabajarlo la persona de forma individual, aceptando ciertas cosas y de esa manera ir soltando ciertos problemas, ciertos traumas o circunstancias que ha estado arrastrando. Y a partir de eso, pues ir viendo sus redes de apoyo, porque a veces no es la familia, sino que también son amistades, son, no sé, familiares en otro grado de cercanía. Y de esa forma, pues, se va evaluando las redes de apoyo, porque no realmente mamá, papá siempre han estado o siempre van a estar, sino que a veces los propios familiares cumplen otros roles. Ajá. Y en el caso de una pareja, ya, cuando se tiene una pareja que tiene baja autoestima, ¿qué se puede hacer como la persona que lo apoya, que lo ayuda? ¿Qué recomendaciones le das? Primero, saber escuchar. Saber escuchar, analizar cuáles son realmente sus necesidades, porque a veces no es el de accionar. Y a veces con el accionar lo que hacemos es abrumar a la persona. Entonces, primero buscar cómo quiere ser ayudado, qué es lo que necesita. Y en el caso de porque lleguen en ese proceso que no saben qué hacer, porque desconocen, ya no saben qué actividades hacer o qué otras cosas poder llegar a realizar en su día a día, porque aparte de la motivación o de la autoestima, en cuestiones de relaciones va mucho más allá, porque es el día a día, el compromiso y tal vez hay otras incomodidades. En ese punto, pues, saber escuchar, tener la iniciativa de hacer actividades juntos y en el caso de ya no ver esa posibilidad, crear otras redes de apoyo, motivar a que cree redes de apoyo y también buscar ayuda profesional. O sea, una forma de abordarlo, porque me imagino que debe ser difícil para una persona abordar estos temas, es primero escuchándolo. Exacto. Dándole esa confianza y ese voto de seguridad que te voy a escuchar. Para que sin ser juzgado. Sin ser juzgado principalmente, ¿no? Y en el caso de los niños, ¿cómo a los niños se les fomenta? Porque desde un niño bien formado ya no se ven estos problemas ya de adultos. Entonces, ¿cómo se fomenta en los niños un amor propio, una autoestima? Primero, el lenguaje. Siempre va a ser el lenguaje, cómo nos expresamos con ellos, cómo le comunicamos las cosas, cómo le damos la información correcta y sin tantos detalles, sino concreta y súper clara. Además del trato que se les puede dar, sin tantos mimos o sin tanto desapego.
Hay que ser una crianza equilibrada. Equilibrada, en donde se sepa corregir de una forma no tan sutil, sino simplemente pues de una forma clara. Y también pues que haya ese momento de calidad en donde se comparte, donde se sienta querido. Y de esa forma pues hay un equilibrio. Obviamente que va a haber ciertas edades en donde hay que ejercer ciertas formas de comunicarse, mientras que en otras edades pues es algo más sutil. En la adolescencia abordar estos temas es más complicado. Complicado, sí, es muchísimo más complicado porque están con muchas ideas encima, porque están con la comparación constante de qué mejorar, qué no, y quieren siempre estar muy bien, ¿sí? Más que todo porque comienzan con la relación del sexo opuesto, las relaciones como tal. Entonces, están en esa competitividad y más que todo, pues, mirándose y comparándose. Entonces, ahí es donde hay que abordar estos temas, en donde no es el físico, no es lo que tienes, sino es cómo tú te sientas, cuál es la seguridad, cuáles son tus bases para tú sentirte segura con lo que estás haciendo. ¿Y es concurrido el ir a especialistas para tratar el tema de autoestima o van por otras situaciones y se dan cuenta que la raíz es eso? Básicamente es así. Van por otros temas, pero cuando ya abordamos, nos damos cuenta que realmente define mucho el criterio que tenemos sobre nosotros mismos. Desde ahí va también es una base. Por lo general es familia y pues lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y desde allí pues vamos trabajando todo lo que haya que revisar. Entonces, una recomendación que se le puede dar tanto a población en general, familias, parejas, para niños, principalmente es fomentar una formación desde temprana edad, direccionándolos a tener una autoestima equilibrada, un amor propio equilibrado. Pienso que la base para mejorar esta situación es primero ser conscientes del lenguaje que manejamos, tanto para expresarnos de los demás, para referirnos a los demás, comunicarnos con los demás y cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos en esos momentos a solas cuando tenemos cuestionamientos, cuando tenemos que tomar decisiones, cómo nos estamos tratando. A partir de allí, hacer consciente eso de que tal vez un comentario que lo tomamos o lo normalizamos día a día, pero realmente no se siente bien cuando lo escuchas, evitar eso. Y también empatizar mucho con las personas. No a un grado sano, obviamente, pero tener en cuenta el cómo se podría sentir los demás. Y obviamente en cuestiones de niños, adolescentes, tener ese tacto para decir las cosas sin desmerecer o desvalidar a la persona como tal. Entonces, ¿consideras que en el caso de niños y adolescentes, los padres deberían poder buscar unas herramientas para tener una mejor comunicación con ellos y fomentar estos temas, abordar estos temas de la mejor manera? De la mejor manera porque es el momento en donde se va creando esto, en donde vamos creando nuestra autoestima, en donde nos estamos recién como investigando, como conociéndonos. Entendiendo el mundo, entonces también nos estamos entendiendo a nosotros mismos. Y sería bueno y amable tener una persona pues que nos trate bien. Que nos guíe. Y que nos guíe. Porque creo que todos queríamos eso en un momento. Y todos queremos en este momento una situación así. Es cierto. Muchas gracias, Génesis. Nos has dado siempre información valiosa para conocernos, no solo entender al mundo, sino entendernos a nosotros mismos principalmente. Gracias por estar aquí en el podcast de Revista Cascabel. A los que nos están viendo en vivo, tendremos de nuevo la presencia de la psicóloga Génesis Franco. Muchísimas gracias, Génesis. Muchas gracias por la invitación.